Bendiciones, hoy viernes 8 de agosto del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, crisis de fe. ¿Sabe que hay muchas personas en estos tiempos que están viviendo crisis de fe? Así como hay personas que viven crisis financiera, crisis emocional, crisis sentimental, también hay crisis de fe. Y eso se manifiesta cuando en medio de una circunstancia que podamos estar viviendo, empezamos a tener desconfianza, tenemos duda de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha prometido. Y a menudo esas crisis surgen debido a los momentos difíciles, a las circunstancias, a los sufrimientos, ante la pérdida de una persona, ante algo que vemos que no nos parece nada a lo que Dios nos ha prometido. Pero la palabra de Dios nos enseña de hombres y mujeres que tuvieron una fe, mire, extraordinaria y pudieron superar crisis de fe, encontrando qué, encontrando la fortaleza en el Dios por medio de una relación con Él. Por ejemplo, en el caso de Job, Job vivió una crisis de fe. Job era un hombre justo, Job era un hombre que pagaba votos por sus hijos, que hacía muchas cosas y hacía las cosas correctas. Y Job, toda esa tragedia, ¿qué quería? Llevarlo a cuestionar la justicia de Dios, a desear no haber nacido producto de lo que estaba viviendo. Si él era una persona correcta, ¿cómo iba a vivir eso? Porque eso es lo primero que el diablo te vende. Si tú eres una persona buena, si tú has hecho lo correcto, ¿por qué estás viviendo estas cosas malas? Entonces ahí estamos enfrentando una crisis de fe. Los discípulos de Jesús tuvieron que enfrentar una crisis de fe tremenda, experimentaron miedo, experimentaron duda, desilusión, hasta llegaron al punto, como Pedro, de negar al maestro, como Judas, ok, de abandonar al maestro. De hecho, si usted ve, son 12 que fueron los discípulos, pero uno solo fue el que estaba con Jesús allí en la cruz del Calvario. Ellos experimentaron lo que se llama una verdadera crisis de fe. El salmista también experimentó una crisis de fe. El rey David, en varios salmos, usted ve cómo expresa la angustia, cómo expresa la confusión, cómo expresa esos sentimientos de abandono de parte de Dios en momentos de dificultad, ¿ok? Y cómo se siente abatido, ¿ok? Oh, alma mía que estaba abatida, el alma del salmista estaba abatido porque estaba pasando por un proceso de fe. Pero yo creo que en el libro de Éxodos está una respuesta extraordinaria ante esta crisis de fe, porque dice la palabra en el libro de Éxodos que Dios endureció el corazón de Faraón, el rey de Egipto, para que siguiera a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, ¿ok? Y estos hombres siguieron a los hijos de Dios, y cuando Faraón se había acercado y ya estaban cerca, ellos no tenían, como se dice, salida, porque delante de ellos tenían el Mar Rojo, a los lados tenían montaña, y detrás de ellos tenían ¿a quién? A todo el ejército de Egipto que venía con caballos, con carros, que venían mal. ¿Y qué pasó en medio de la crisis de fe que ocurrió en ese momento? Ellos empezaron a despotricar, ellos empezaron a contender, ellos decían, no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto. Le reprochaban a Moisés, porque cuando usted está viviendo una crisis de fe, usted reprocha a la persona que tiene a su lado, al pastor, al mentor, al líder, a la gente, al líder, y usted dice, no puede ser, y usted se siente olvidado, y usted se siente incomprendido, y usted se siente mal, ¿ok? Y ellos le dicen, ¿por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? No hubiese dejado allá, no hubiésemos allá, estuviéramos sirviendo a los egipcios, ¿ok? Porque era mejor servirle a los egipcios que morir en este desierto, porque cuando estamos en crisis de fe, no vemos lo que Dios quiere hacer, estamos ciegos espirituales, estamos sordos espirituales, lo que nos invade es el pánico, el terror, ¿ok? Y ellos empezaron a declarar palabras sobre su líder Moisés, y por supuesto Moisés les habló y le dijo, tened ánimos, está firme y ve la salvación que Jehová hará con vosotros. Los egipcios que habéis visto nunca más los volverá a ver. Yo no sé qué crisis de fe tú estás viviendo. Tal vez estás ahora en medio de una pérdida de un ser querido, en medio de un diagnóstico médico irreversible, y dices, pastora, tanto que me he cuidado, tanto que he hecho esto, tanto que he hecho lo otro, y mire lo que tengo ahora. Tal vez estás en una situación familiar bastante comprometida,
vida, tal vez tu economía no está funcionando, tal vez has estado estancado y por más que le has servido y has estado yendo a la iglesia y has estado buscando de Dios, siente que no avanzas y eso te ha llevado a que ahora estés en una crisis de fe. Déjame decirte algo. Todos necesitamos pasar por esa crisis de fe. ¿Y por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada para que así como se prueba el fuego, ¿verdad? Como el alfarero prueba la calidad del oro, usted y yo necesitamos ser probados para llevarnos a un nuevo nivel de fe. Y esa crisis que nos va a dar, Dios la permite para que podamos acercarnos a Dios, para que busquemos de Dios en oración, expresando nuestras dudas, nuestros temores, porque esa es la única manera de encontrar paz y dirección, ¿ok? Para que nosotros profundicemos las escrituras, porque cuando usted es en una crisis de fe, entonces lo que te va a dar la comida, lo que te va a dar la calma, lo que te va a dar la paz, es la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios que puede fortalecer tu fe, que te va a proporcionar consuelo, que te va a proporcionar esperanza, porque tú puedes decir, bueno, si Sadrach, Mesach y Abednego salieron ilesos del horno del fuego ardiente porque Dios mandó un ángel, Dios también me lo puede mandar a mí y me va a mandar ese ángel y ni siquiera a humo voy a oler. Si el Señor mandó sus ángeles y que todos aquellos, desde Faraón a todos los demás, cayeron ahogados en el mar y no pudieron tocar al pueblo de Dios porque Dios habló, abrió el mar en dos y ellos pudieron caminar en el mar seco, porque cuando el Señor le dio divídelo y ellos caminaron en mar seco, y sea, también lo puede hacer Dios conmigo. Cuando usted estudia la escritura en medio de una crisis de fe, usted se va fortaleciendo. Recuerde que la fe viene del oír, y del oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces necesitamos oír palabra de Dios para fortalecer la fe, para que en medio de esa crisis, esa artimaña que Satanás está usando para destruirte, para apagarte, para angustiarte, para atemorizarse, baje, merme, ¿ok? Y tenemos que compartir esas luchas con hermanos creyentes, pero que tengan madurez espiritual, que tú sepas que van a orar por ti, no que te van a llenar de dudas, no que te van a llenar de temor. Si tú tienes un amigo, un hermano en Cristo, que cuando tú le cuentas el problema, que cuando tú le cuentas cómo te sientes, ese hermano lo que dice, ve, y para que vas a la iglesia, y para que lees esto, yo sabía, y lo que va a hacer es llenarte más de duda. No se lo cuentes, busca apoyo en hombres o mujeres que estén direccionados por Dios, ¿ok? Y en personas que realmente te puedan ayudar a levantarte y no te hundan más, porque mire, el único ejército que cuando un soldado se cae y quieren darle más duro en el piso es el ejército de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a levantar al caído, al que está en desespero, y no a quererlo mutilar más, a quererlo acabar con él, a decirle yo es así, esto, lo otro. No, tenemos que recordar cada promesa que Dios nos ha dado. Las crisis Dios la permite para que nosotros recordemos las promesas que Él nos ha dado, para que volvamos a confiar en Él, incluso en medio de la dificultad, para fortalecer nuestra fe y que usted pueda decir, Dios me dijo esto, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, porque en esa crisis de fe que estamos viviendo nos va a ayudar a reconocer que nuestro Padre Celestial tiene el control de todo. O sea, esa crisis de fe es una experiencia que tenemos que vivir como seres humanos. Y la Biblia nos habla una y otra vez de hombres y mujeres de Dios que salieron fortalecidos en medio de esa crisis, encontrando consuelo, encontrando dirección, encontrando paz en medio de esos momentos difíciles. Podemos ver que en el libro de Éxodo 14, ¿verdad? Ese pueblo de Dios que había despotricado, que estaba ahí peleando, vieron la salvación. El ángel de Jehová fue delante de ellos y apartó, ¿ok? Y puso una columna de nube que iba delante de ellos y se puso a sus espaldas, y vemos cómo ellos pudieron pasar por ese lugar tan seco. Y el Señor extendió su mano sobre ese mar para retirar ese viento, y ellos pudieron pasar y vieron la salvación. Ellos vieron el poder de Dios en su vida. El Señor salvó a Israel de la mano de los egipcios, y el nosotros leer la palabra nos va a llevar a que en medio de esa crisis que ahora estás viviendo, tú le puedas creer a Dios. Tal vez la crisis que tú tienes es producto de la situación que estás viviendo, del diagnóstico médico, de que te dicen que no hay salvación o no tienes los medicamentos completos para la intervención. Pero cuando tú lees cómo el Señor sanó al hombre de la mano seca, cuando tú lees cómo el Señor pudo sanar
sanar a aquella mujer del flujo de sangre, cómo pudo liberar a Bartimeo de esa ceguera. Entonces tu fe empieza a crecer y tú puedes decir, si lo hizo con ellos, también lo puede hacer conmigo. Cuando tú ves cómo el Señor hizo con la viuda fastidiosa, entonces tú puedes decir, yo sé que en medio de esta circunstancia, mira, así como aquella mujer viuda sin marido vio la gloria de Dios, yo también la puedo ver. Entonces yo no sé qué crisis ahora está tocando tu puerta para debilitarte, pero tú tienes que poner tu mirada en Dios, tú tienes que recordar cada promesa, tú tienes que saber que esta crisis no es para muerte, es para bendición, porque los procesos en la vida no son para matarnos, sino para transformarnos. Lo que Dios permitió que el faraón persiguiera al pueblo de Dios no era para matar al pueblo de Dios, era para transformarlo, para que su fe creciera, para que ellos le creyeran a Dios. Y eso es lo que está sucediendo con nosotros. Qué hermoso que en esta mañana podamos decir, Señor, en medio de mi crisis de fe, yo te creo a ti, a tu palabra. Aunque lo que yo viva ahora no se parezca en nada a lo que tú me prometiste, yo creo a ti, a tu palabra, porque tú no eres hijo de hombre para mentir ni para arrepentirte. Todo lo que tú dices lo haces y lo que prometes lo cumple. Por eso, Señor, toda crisis de fe en mi vida es desarraigada, quebrantada y anulada por medio de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.